¿Cómo le va, Elba? Buenas tardes, qué gusto escucharla. Buenas tardes, Antonio, para vos y para todos tus compañeros y toda la audiencia. Bueno, lo está escuchando Roberto, ¿no? Sí, hola Roberto. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y vos? Y esto te emociona un poco lo que hemos pasado en el hospital. ¿De cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pues lo mío fueron 45 años y medio, a donde uno pasó de todo. Sí, sí. De todo. Sí, bueno. Bueno, malo y... Yo cerca de 40, 38 años estuve. Llegué con... Pero vos entraste después de que yo. No. Yo entré en el año 62, llegué a Carlos Pellegrini, ahí al... ¿El año? En el 62. Claro. Vos eras chico todavía. Sí, yo... Eras muy chico. Sí. Y me retiré a los 60 años. O sea que Sí. estuve mucho tiempo, 38 años. Sí, claro, yo estuve más. Yo me retiré a las 6 o 7 años, casi cuando cuando llegó la jubilación, el doctor Leiva, que él fue el que me averiguó cómo hacer los trámites en Santa Fe. Claro, que le habían dicho que aguantara hasta que cumpliera los 64. Claro. Y entonces después empecé los trámites. Vos decías recién que te empezaron a decir los profesionales, nene, pero te empezamos a decir nene, todo te decíamos, la mayoría, porque la tía Saturnina te decía el nene. Sí, de ahí yo no me acordaba bien. Yo me acuerdo Claro. que siempre que me decía nene era o el doctor Migliorati, que Sí, un claro. gran tipo que fue también muy Claro. buen compañero. Muy buen compañero, bárbaro. Y todos fueron buen Sí, compañeros. bárbaro. Y vos también, muy buen compañero. No, yo- Además, lo que me gustaba de vos, sacándote los pequeños defectos que tenía que me hacían reír, era que nunca mentiste. Nunca mentiste. Que eso es muy importante en la medicina. Y vos te acordás que una vez estábamos en cirugía, que el doctor Cortés me dijo, vos para tu Pamaro no servís. Claro. No, porque no sabías mentir. Yo nunca mentí. No, digamos, cosas serias no. Claro. Elba, ¿y cómo llega usted a Pellegrini? Bueno, yo me recibí en el año 60 y entré al hospital Iturraspe con reemplazos. Después me nombraron interina hasta el llamado a concurso. Llamaron a concurso y yo me presenté en 5 lados. Carlos Pellegrini, el Trébol no porque era lejos. Carlos Pellegrini, Galvez, Santo Tomé, el puesto que yo tenía en Santa Fe. Y bueno, gané sobre 6 postulantes, gané Carlos Pellegrini. Pero Claro. yo creía que Carlos Pellegrini estaba pegado a Rosario. Sí, eso me acuerdo que dije. Sí, que a mí el jefe mío de obstetricia me dijo, señorita, vamos al mapa. Claro. Dice, no, es el centro santafesino. Y bueno, Ella vivió en el hospital un tiempo, me parece, ¿no? yo viví 2 años, del 62 al 64. Sí. 2 años viví ahí, que también colaboraba en todo, con las mucamas, con las enfermeras, con todo. Claro. Y después el doctor Cortés operaba, el que le ayudaba, operaba con Emilio Juárez. Sí, era Bueno. la mano derecha de él. Claro, y él sabía que yo era instrumentadora de cirugía. Yo soy recibida también de instrumentadora de cirugía. Claro. Pero no estaba acostumbrado él a trabajar con instrumentadora. Y entonces, cuando se dio cuenta, un día me empezó a probar, porque él probaba todo, y miraba todo, controlaba todo, cuando uno no se daba cuenta. Sí. Entonces me invitó, ya me hizo ponerme a ayudar a instrumentar. Claro. Y a veces me decía, venga, pase, ayúdeme. O sea que también... Y los consultorios, tenía razón Roberto, que venían los colectivos llenos de todas partes, eran los miércoles y sábado el consultorio de él. Y yo era la que anotaba en las historias clínicas, hacía las recetas y le daba las indicaciones a los pacientes. Todos los miércoles y sábados. Qué lindo. Que ahí aprendí mucho de medicina con el doctor. Por eso le preguntaba antes a Roberto si era generoso, ¿no? Le preguntaba antes a Roberto si era generoso a la hora de transmitir esos conocimientos. Sí, no, él te enseñaba era mucho. una barbaridad, sí. Claro, y Yo me acuerdo cuando empecé a hacer, incluso a sacar la sangre y empecé a hacer los plasmas, que vos te acordás que se sacaba toneladas de sangre
Claro, y los clasificaba a los grupos y los ponía las plasmas por separado, y a la heladera a congelarlo, y venían a buscar de Piamonte, María Susana. Vos eras encargado del banco de sangre. Claro. Eras vos el encargado. Y sacabas, los plasmas y todo. La provincia sabía mandar los frasquitos de para vidrio, activos, y después mandaba los ACD. RH Sí, los frascos chiquitos de ACD para hacer el plasma, y uno los clasificaba de acuerdo al grupo. Sí. ¿No es cierto? Trabajábamos muy bien, muy bien. Y se trabajaba mucho, porque no había incluso la tecnología que hay ahora. Claro, trabajamos mucho en cirugía y en partos. En partos trabajábamos de todas las zonas venían. Claro, eran tiempos donde afortunadamente se operaba en el Sanco, ¿no? Claro. Es una lástima que se haya venido abajo esto de no operar más. Claro. Después vino no había anestesista, después el primer anestesista, ¿te acordás cuando vino el doctor Cortés lo trajo a Pieri, que era de San Francisco? El doctor Pieri de San Francisco. Sí. Después después el doctor Pieri ya no vino más, pero siguieron viniendo. Venía el doctor Nigro de Cañada Rosquín. Nigro de Cañada Rosquín con la enfermera que traía. Sí. Después siguió el doctor Vera, de los que me acuerdo, Danigno. Sí. Y yo creo que el último de todo, el peticito, para mí el macanudo, el doctor Vargas de San Jorge. Ah, el doctor Vargas, sí. Bueno, el doctor Vargas venía más con Darío. Con Darío también. Supo venir Ruggeri de María Susana también. Sí, pero Ruggeri después no vino más. No vino más, hubo algunos problemas. Hubo problemas. Claro. No vino más. Sí. No, yo quiero hacerle una pregunta a Elba, porque tiene mucha memoria y seguramente ella los debe tener contados o no, o recordará cuántos niños trajo a este mundo. Es una pregunta que me la hacen todos. Y sí, pero porque todos queremos saber, yo creo que todos nacimos con usted. Una vez me hicieron un cálculo, un periodista de acá, creo que era Clavero, un periodista, y calculó 5.000 partos. ¿Cuántos 5.000? Sí. Y yo en Santa Fe hacía hasta 16 partos por día. Por eso yo vine acá ya con una experiencia bárbara. ¿Cuántos años tenía cuando vino? 22 años. 22 años, qué joven. Sí, joven, sí. Claro, ¿y se recibió a los cuántos años? A los 60. No, pero ¿a los cuántos? En el año 60, a los 20 años. A los 20 años. A los 20 años trabajé 2 años en el Hospital Iturraspe, y cuando salió el concurso lo gané y me vine para acá. Claro, si tiene historias del Sanco Pellegrini, imagino que en esos 2 años hizo un aprendizaje muy rápido, casi un aprendizaje express, ¿no? Sí. No, yo acá, como se llama, yo vine con experiencia. Claro. Y después me enteré por la señora del doctor Cortés, por Rosalía, que el doctor el primer tiempo que yo hacía parto, iba despacito y me espiaba. Entonces, después dice que fue y le dijo, no, estoy tranquilo. Claro. Sabe trabajar. Pero ya le soltaba el lazo. Ya me soltaba el lazo, pero primero me observó. Yo no lo sabía ni me di cuenta. Después con los años me dijo Rosalía. Y vos cuando tenías algún problema lo traías a él y se venía él como tiro, esté donde esté, bueno, yo durmiendo o no. Cuando yo me presenté a él, que vine con mi mamá, me acompañó, yo le dije, yo lo único que estaba era el doctor Fagiano y él. Me enseñó todo el hospital y después quedamos en la sala de partos hablando. Y le digo, yo les voy a pedir un favor grandísimo a ustedes dos. Cuando yo los llame, por favor vengan, porque las papas queman. Sí. Así que yo los llamaban y el doctor Cortés largaba lo que estaba haciendo, que hay una anécdota, que estaba revisando una enferma ginecóloga, de ginecología, y le dejó el espéculo adentro y corrió a ver qué es lo que yo quería en el hospital. Claro. Elba, ¿cuántos años pasaron desde que dejó la carrera profesional al momento en el que se hace cargo como titular, digamos, del Consejo de Administración? Porque ahí estuvo también algunos años. Yo estuve como presidente del Sanco desde el año 2010 al 2014. ¿Y quién estaba antes como presidente? Antes que yo... ¿Sanusi no era? Sanusi o el Tino Mereta. Sanusi o Tino, claro. Sí. ¿Y después cuando usted deja? Y cuando yo dejo entró Pablo Ferrero. Pablo Ferrero. Bueno, Pablo está escuchando, nos manda un lindo mensaje
hace un rato nada más que Pablo nos dice, muy buen programa, dice saludos a toda la familia del Zanco. Ah, bueno, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, Elba, hay muchos testimonios que tenemos, el suyo era uno de los más valiosos sin dejar de destacar el resto, sí. Pero casos como el suyo, como el de Roberto, como el de Hugo Pereira, que va a venir la segunda hora del programa también, sí. Me parece que hay gente que está identificada con la historia del Zanco, y usted es uno de ellos. Bueno, sí, por favor, era mi segunda casa. Claro. Yo vivía en el Zanco, hasta que me jubilé. La primera. Todavía cuando entré como presidente, peor, porque estaba ahí continuamente. Las polladas, ¿no?, que se armaban. Las polladas, las ferias de platos que armaban. Las ferias de platos, porque yo convoqué una comisión de mujeres colaboradoras y hacíamos feria de platos, cenas. ¿No estaba la Titi Reinenberg que colaboraba en eso? La Titi Reinenberg. La Titi Reinenberg era la que estaba conmigo, porque ella le había solicitado a la doctora Ana Raca, le había hecho la propuesta, porque veía las necesidades del hospital, porque claro. se necesitaban muchas cosas. Claro. Entonces, le había propuesto, y cuando yo entré de presidenta, también me comentó a mí, y entonces yo le dije, sí, hay que hacerlo, vamos, y ya hicimos una reunión allá en el Centro de Dadores de Sangre, y convocamos un montón de gente, y cada vez que los llamábamos estaban al pie del cañón. Sí. No sé si vos te acordás que antes había una comisión de damas, que yo lo que me acuerdo que estaban era la Maruja Irola, la señora de Eyman, digamos, Boneto. Sí. Bueno, la señora de Eyman, estaba Juan Garneros como presidente, estaba de la cooperadora, y las mujeres eran las de la cooperadora también. Sí. Entonces, cuando yo llegué, en el año 62 estoy hablando, no había nada en el hospital, ni siquiera sábanas, eran pedazos de trapos, tenían que arreglarse con lo que había. Entonces, Juan Garnero y la señora Laura y la señora de ahí me llamaron y me dijeron, ¿usted qué vive acá? ¿Usted ve las necesidades? Dice, ¿qué se necesitan? Le digo, como el hospital contaba con 30 camas, entonces yo le dije 60 sábanas y 30 fundas. Me miraron, pero a la tarde me llegó Juan Garnero con las 60 sábanas y las 30 fundas, que las había ido a comprar de Barabal de San Jorge. Claro, estaba la tienda Barabal en ese momento. Claro. Y entonces me trajo lo que yo les había pedido. Decían, está mal, ¿cómo le vas a pedir tanto? Y eso es lo que se necesita. No, pero cuando yo entré, todo eso cuando estabas vos, eran muchísimas las necesidades, sí. Cómo se trabajaba, que teníamos que agarrar la sábana de arriba, ponerla como traversa, sí. Y no había cosas para los enfermos. Vos a doña Catalina Chioso la nombraste, sí. Que llevaba cosas, llevaba huevos y llevaba cosas de su casa. Hemos llevado cosas de casa, pero yo me acuerdo que Catalina lavaba en el lavadero con lo frío, sí. Y tiraba la ropa para que se blanqueara al sol, sí. Y le ponían unos cositos azules que venían, sí. Para que blanquear la ropa. Sí. Y de donde está ahora como una terapia, había la cocina a leña. Ajá. Y que marchaba día y noche cuando estaba el galponcito, que estaba el final Chupa Córdoba, que le decían que echaba la leña y dejaba, y de noche que estaba iba a buscar leña y manteníamos así. Y le dábamos el agua caliente a veces para que ella lavaba con estos fríos. Sí, y la cocinera era María Piazza, doña María Piazza. Sí, pero antes de doña María Piazza estuvo mi Nina Lira, la hermana de Nélida. Sí. Claro. Bueno, pero cuando yo vine estaba que también escondía la comida, porque le robábamos la comida a nosotros. ¿Por qué escondía la comida? Porque había poco y yo tenía que comer. El doctor Cortés me dijo, usted va a vivir acá, pero va a comer la comida de los enfermos. Acá no hay diferencia. Y después cuando empezamos a operar, que yo le ayudaba, salía a la 1 y pico, dejábamos de operar. Salía, no tenía comida. Claro. No me había guardado comida. Ya había pasado el momento de la comida. Sí, aparte que ella no le gustaba algo de mí que después me enteré que si no lo hubiera hecho. Yo entraba a la cocina y hacía un paso de jota aragonesa y a ella no le gustaba eso.
Pero eso me enteré después. ¿Por qué no me lo dijeron? Claro. Elba, le agradecemos muchísimo. A ver, tengo un mensaje. Dice, besotes para Roberto, dice, y para la señorita. Dice, con ella hice el curso de preparto. Dice, y junto al doctor Cortés se me asistieron en el parto de mi hija Eliana en el año 1989. Dice, ¿quién diría que 15 años después empezaría a trabajar en el hospital? Nos dice Monia Sbacher. Y como ese tengo tantos mensajes que me están diciendo, Elba trajo a mi hijo al mundo. Hay muchísimos, y claro, pero nos dijo que tuvo más de 5.000 casi partos. Sí. Claro. Sí. Pero Mónica Sbacher no la atendió el doctor Cortés. Bueno, ella lo que nos está poniendo es eso. No, le hizo la cirugía Darío Cuercia. Mira. Es un caso muy especial que no me lo voy a olvidar nunca. Claro. Sí. Capaz que se confundió, pero la cesárea se la hizo el doctor Cuercia, era el primer embarazo de ella. El doctor Cuercia, claro. Sí. No sé si te acordás cuando había que esterilizar y no teníamos estufa para esterilizar el material que se terminaba la cirugía y esterilizábamos en la estufa, en la cocina a leña. Al horno, sí. Al horno, la cocina. Y jamás tuvimos una infección intrahospitalaria. Y antes de tener la incubadora, antes de tener la incubadora, los prematuros en la cunita los llevábamos a la cocina y lo envolvíamos en algodón y en la cocina para que tuviera calorcito. Yo me acuerdo cuando había que hacerle plasma que traían esos chicos deshidratados de San Jorge que parecían bonitos. Se pasaba la noche el doctor Cortés. Lo acostábamos en el ¿Estabas vos que le pasaba o estaba Lita? Sí, y si no los acostábamos en el consultorio y buscábamos la vena en la yugular. Me acuerdo que estaba Elena Córdoba, Albina Bravo, y le dábamos la mamadera para que el chico deglutara y no se moviera y poder pasar el plasma. Sí, bárbaro. Salvamos muchas vidas así, pero el doctor Cortés se pasaba toda la noche, ¿eh? Se pasaba toda la noche. Seguro. Elba, le mandamos un beso grande y destacamos esto de que nos acompañe en este momento y en este Día del Sanco. Muchísimas gracias y felicitaciones por los 70 años del hospital. Y le doy muy buenos augurios al doctor Lépore y a los de los del Consejo de Administración. Al Consejo de Administración. Que tengan mucha suerte y que siempre adelante. Y lo que necesiten, yo estoy a disposición.